vamos a invitar al doctor Guillermo Riza Argüelles, conocido por todos ustedes. Él es director del Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla. Es bastante conocido, muy activo en la comunidad hematológica en México, recién reconocido por esta misma asociación, miembro de la Academia Nacional de Medicina, de Ciencias, investigador nacional, con muchísimas publicaciones y con particular interés en los marcadores moleculares en neoplasias mieloproliferativas, en lo cual ha trabajado recientemente con su grupo. Le damos la bienvenida al doctor Guillermo. Va a presentar la plática Marcadores moleculares en neoplasias mieloproliferativas crónicas con Filadelfia negativo. Doctor Guillermo. Estaba diciendo David Gómez que en vez de que yo ayude a Olga a bajar, como hacen los caballeros, ella debería ayudarme a subir, porque ya estoy bastante. Así que gracias, doctora. Antes que nada, quisiera agradecer muy cumplidamente la invitación que me hicieron para platicar con ustedes de este tema que, la verdad, a mí siempre me ha interesado mucho. Entonces, marcadores moleculares en neoplasias mieloproliferativas. Esta es una fotografía del Popocatépetl, el volcán que está cerca de Puebla, y abajo está una iglesia que está en la cúspide de una montaña, que es la pirámide más grande del mundo, que está parcialmente cubierta. En realidad son 7 pirámides, una encima de otra, y al final los españoles pusieron su huella haciendo esta iglesia. Bien, las neoplasias mieloproliferativas crónicas han sido motivo de interés de nosotros en la Clínica Ruiz desde hace muchos años. El doctor William Dameshek, hace muchos años, que fue presidente incluso de la American Society of Hematology, profesor del doctor Sánchez Medal, mencionó la clasificación de las neoplasias mieloproliferativas, que ahora en el libro de Fundamentos de Hematología, que ya va en la 5ª edición, el doctor Andrés Gómez de León nos hace el favor de escribir el capítulo de las neoplasias mieloproliferativas, que como ustedes saben es un sitio interesante ahí intermedio que tiene muchas similitudes con la leucemia aguda mieloblástica, la mielofibrosis con metaplasia mieloide agrogénica, la polivera, trombocitosis primaria, la leucemia granulocítica crónica y las neoplasias mieloproliferativas indiferenciadas. Hay una serie de características que nos permiten clasificar a las neoplasias mieloproliferativas. Una de ellas es la investigación del cromosoma Filadelfia. Vamos a hablar en lo que resta de la charla de las neoplasias mieloproliferativas crónicas que no tienen cromosoma Filadelfia, es decir, que son BCR-ABL negativas. Algunos datos de investigaciones que hemos hecho desde hace algunos años. La leucemia granulocítica crónica es en México igual de frecuente que en caucásicos. Tiene algunas características un poquito diferentes tal vez. Sin embargo, la trombocitosis primaria, la polivera y la mielofibrosis son menos frecuentes en México que en países caucásicos. Esto lo hemos estado observando desde hace bastante tiempo, hemos hecho incluso algunas publicaciones, aun cuando también queda la duda de que probablemente el que veamos poco estas enfermedades se deban a que no se diagnostican con la debida frecuencia. Con el uso de los contadores electrónicos de partículas para hacer las citometrías hemáticas, el chance de que no encuentre uno las trombocitosis pues es cada vez menor. Entonces, miren, en 2001 publicamos esta información en la que hicimos una adición a la hematología geográfica y demostramos que las enfermedades mieloproliferativas crónicas que nos ocupan en esta mañana son infrecuentes en mestizos mexicanos. ¿Y cuáles son los marcadores moleculares que se pueden estudiar en las neoplasias mieloproliferativas? El BCR-ABL, por supuesto, la mutación B617F del JAK2, las mutaciones del exón 12 del JAK2, las mutaciones, la W515L del gen MPL, que es el receptor de la trombopoyetina, la mutación W505K, también del receptor de la trombopoyetina, y luego las mutaciones, la deleción 52 de calreticulina y la inserción 5 de calreticulina. Estos son
yo diría que los marcadores moleculares más importantes en las neoplasias mieloproliferativas. Yo creo que siempre que estemos nosotros interesados en diagnosticar una enfermedad de estas, debemos buscar estos marcadores. Estos marcadores los hacemos nosotros en la Clínica Ruiz desde hace mucho tiempo, pero claro, viste más enviarlos a Quest o a la Clínica Mayo que pedirlos a Puebla. Están a su disposición. Hace algunos años, en 2006, publicamos esta primera información sobre la búsqueda de la mutación JAK2 del B607F del JAK2 en neoplasias hematológicas malignas en México, y era entonces el único marcador que se tenía. Después fueron apareciendo ya algunos otros. Aquí vean ustedes, esta es una publicación de 2009 en donde hacemos la caracterización molecular de las enfermedades mieloproliferativas crónicas en México, y finalmente esta que es la más reciente de todas, en donde analizamos el perfil de mutaciones de las tres que se ven ahora, que son las más útiles, JAK2, MPL y CALR, en pacientes mestizos mexicanos con neoplasias mieloproliferativas sin cromosoma Filadelfia. Muy bien. Entonces, en general se puede aceptar que BCR-ABL pues marca para leucemia granulocítica crónica, la mutación JAK2 del B617F marca para los tres, polivera, trombocitosis primaria y mielofibrosis. Las de MPL, tanto 515L como 515K, marcan para trombocitosis primaria y mielofibrosis, no mucho para polivera. La mutación 12 del JAK2, del exón 12, es para la eritrocitosis primaria, que es una condición que no está totalmente aclarada, pero que por ahí todos tenemos algún paciente que tiene eritrocitosis sin tener las características absolutas de una eritrocitosis secundaria. Y la mutación de calreticulina marca para polivera, trombocitosis primaria y mielofibrosis. Les voy a mostrar algunos datos de la experiencia que tenemos nosotros en la Clínica Ruiz de Puebla. Estudiamos a 27 pacientes con neoplasias mieloproliferativas, de los cuales 14 eran trombocitosis primaria. Esto indica que la más frecuente de estas pues, es la trombocitosis primaria. 8 polivera, 4 mielofibrosis y una neoplasia mieloproliferativa indiferenciada. Entonces, las mutaciones del gen de JAK2 son la B617F y luego las del exón 12. Ambas hay que buscarlas. Las mutaciones del gen del receptor de la trombopoietina del MPL son 515K y 515L, y luego las mutaciones del gen de calreticulina son fundamentalmente esa de lesión y esa inserción, y conviene también buscar ambas cuando uno está estudiando una neoplasia mieloproliferativa en México. Ven ustedes, aquí están los datos de lo que encontramos en neoplasias mieloproliferativas en México para JAK2, MPL y calreticulina. Ven ustedes cómo es una distribución bastante heterogénea, y el número mayor de casos que tenemos ahí pues son los pacientes que tuvieron la mutación del JAK2, siendo los otros menos frecuentes, ¿verdad? Como esa que está ahí mostrada, y luego también las mutaciones de calreticulina. Muy bien. De lo que encontramos en nuestra experiencia, que desde luego es limitada, la única asociación estadísticamente significativa fue la que encontramos entre la mutación B617F del JAK2 y la policitemia vera. Si uno compara los datos de esta serie con los datos publicados en otros lugares del mundo, pues podemos hacer algunas observaciones. Ahí están, vean ustedes, diversas series de todo el mundo en donde se compara la frecuencia de la mutación de JAK2, de MPL y de calreticulina, en donde en este estudio tenemos una frecuencia un poquito diferente de lo que se ha observado en otros lugares del mundo, tanto para trombocitosis primaria como para policitemia vera,
como para mielofibrosis con metaplasia mieloide agnogénica. Esto lo publicamos en esta revista que se llama Hematology Oncology and Stem Cell Therapy. Luego, también el investigar estas mutaciones tiene algunas importancia. Es una sirena que, como ustedes saben, es una quimera. Me lleva de la mano a hablar un poquito de trasplante de médula ósea y el saber si un paciente que uno va a trasplantar con alguna neoplasia mieloproliferativa tiene alguna de esas mutaciones es también una manera de seguir molecularmente el éxito del trasplante. Este fue un paciente que tuvo mielofibrosis con metaplasia mieloide agnogénica, a quien le hicimos un trasplante de células hematopoyéticas y tenía la mutación B617 del gen del JAK2. Como resultado del trasplante, pues se le quitó esa mutación. Otra cosa que también es interesante es analizar la asociación entre la ocurrencia de esta mutación en pacientes con trombofilia. Hubo por ahí algunas publicaciones que señalaban que esta prueba era importante para estudiar a los pacientes con trombofilia porque quienes tenían esta mutación tenían formas, digamos que larvadas u ocultas de neoplasias mieloproliferativas, específicamente de trombocitosis primaria, que podían dar como primer manifestación un fenómeno vasooclusivo. Nosotros analizamos esta situación y no encontramos realmente de los pacientes a quienes estudiamos con motivo de trombosis, ninguno que tuviese la mutación 617F del gen de JAK2. Entonces, las neoplasias mieloproliferativas en México. La más frecuente de todas es la trombocitosis primaria.